Bueno, pues pido perdón porque por alguna extraña razón, no voy a hacer un chiste machista, pero el caso es que la tarjeta se ha sobrecalentado, se ha puesto más caliente que el cenicero de un bingo y no sé por qué, porque le he dejado descansar como unas 8... Vamos, que la tarjeta ha dormido sus 8 horas, pero bueno, ha dicho que se estaba poniendo muy caliente y que tenía que parar. Bueno, pues ya está, dejamos que descanse. Afortunadamente tengo otra tarjeta para estas circunstancias. Bueno, en fin. De acuerdo. Bueno, pues intentemos seguir con esta lección sobre el Dr. Atle a través de su musa. Decía que en este libro lo que tenemos sí son muestras de Nahui Olin, o sea, de Mondragón, como musa de Weston, un fotógrafo importantísimo, y desde luego deberían dedicarse más libros a Weston. La portada es de Weston, Deberían dedicarse más libros a Weston que a... Vamos, que está muy bien que se recupere una figura tan importante, tan transversal como Mondragón, porque claro, sirve para biografiar a muchos grandes artistas, tanto nacionales, es decir, tanto mexicanos como extranjeros. Bueno, aquí tenemos una muestra de los retratos de Edward Weston. Además dicen, uno de los retratos más reveladores de Edward Weston. ¿Y qué revela? Pues no parece que nada bueno, pero bueno. En fin, pues sí, un notabilísimo retrato de Edward Weston. Reveladores. Bueno, pues sí, hay un capítulo dedicado a su relación con Olin. Y es que es absurdo, pero es así. Si queremos leer a Atle, pues este libro. De hecho, vamos a ver, se nos dice, por esa época motivada por el Dr. Atle, Nahui Olin publica Óptica Cerebral, poemas dinámicos. En el prólogo, escrito justamente por el pintor, se lee. Es decir, están hablando de la poesía de Nahui Olin, de su libro Óptica Cerebral, pero resulta que a la hora de citar algo de ese libro, o sea, es el absurdo de los libros feministas. Una pintora, una escritora, una científica son importantes porque un pintor importante, un científico importante, un artista importante dice que es importante. Esta suele ser la dinámica, la óptica, el modus operandi, la óptica cerebral de los libros feministas. Bueno, pues igual, este libro está muy bien porque el Dr. Atle, ese hipermacho barbudo y bastante nazi, pues dice que está bien. Bueno, pues leamos al Dr. Atle. Nahui Olin, fulgor vertiginoso, radiación destructora de la muerte, ansia luminosa de mayor esplendor, desesperación de mayor vida, hoguera en cuyo centro vibra la llamarada azul de tu más vivo deseo. Inquietud ardiente, flama suavemente coronada de áureo resplandor, fulguración en cuya lumbre la conciencia se precipitó como un planeta desorbitado en el fuego de un sol. Se salta un poco. O sea, evidentemente si no cita los poemas de Nahui Olin es porque no se atreven o porque les da vergüenza. De hecho, pero absurdamente, vamos, es que los poemas de Nahui Olin no tienen que estar peor que lo que sí que citan profusamente al principio, que son unos cuadernillos de cuando ella tenía 10 años, iba a las monjas, porque una monja francesa muy liberal se le presentó al Dr. Atle y le dijo, tengo aquí un regalo, tengo aquí unos papeles de su amiga, o sea, la monja va a visitar a un pintor revolucionario que está viviendo amancebado y le trae como regalo los escritos de la niña cuando era... que curiosamente se lo trae al Dr. Atle, se lo lleva al Dr. Atle, no se lo lleva a Nahui Olin. Todo al final exuda y rezuma un machismo por todos lados, disfrazado de deferencias y de... Bueno, pues sí que citan esos textos colegiales de Nahui Olin, pero los poemas... ¿no? Cita al Dr. Atle sobre los poemas, pero no... Ah, bueno, puede... pues no, realmente... Estoy intentando recordar... Pues no. Bueno, ahora lo veremos. Estamos repasando todo el libro. Se salta un fragmento, como digo. Es tu nombre el más grandioso símbolo de las cosmogonías. Es tu boca... Además, es que hay que ir haciendo tiempo...
Porque hay cosas, o sea, ya han pasado 5 minutos, pero hay cosas que no se pueden ni decir ni enseñar en los primeros minutos, en el primer minuto por la censura. Es tu nombre el más grandioso símbolo de las cosmogonías. Es tu boca la más humana de todas las bocas. Son tus ojos dos abismos abiertos entre el polvo sideral, anillos de una nebulosa a través de los cuales se miran los abismos del caos. Boca ardiente es tu cuerpo y es tu pensamiento una rotación que conmueve al universo e ilumina mi corazón. Bueno, sí, poesía de un pintor. Más Weston. Sí, bueno, un fragmento de óptica cerebral, por fin, que podemos... Claro, pero lo que pasa es que no le estoy dedicando un libro a Nahui Olin por este absurdo de que la musa tenga un libro y no lo tenga el pintor. Pero bueno, sí, para desagraviar la memoria poética de Nahui Olin sí que vamos a hacer una... Sí que tenemos una cita. Nahui Olin. La esclavitud, que abarca al mundo entero, es su propia cobardía e insinceridad de no aprovechar los pocos bienes espirituales que tenga, adaptándolos a móviles buenos conductores para su subsistencia. Esto muy poético no suena. Y de esa combinación obtener el resultado de una fuerza que les permita la independencia de agrupaciones que hacen de los pueblos y de los mundos masas uniformes, manadas de borregos guiados por venerados criminales que se titulan gobiernos sin gobernar más que sus intereses propios, que convierten en inmensos ganados de animales domesticados. Y son leyes de hierro fundibles fácilmente con el solo valor individual o colectivo de imponernos gobiernos evolutivos que nuestra predominancia intelectual merezca. Aunque el oro sea el poder y la libertad de las antiguas, de las actuales y futuras generaciones, que no sea esclavitud de la cobardía humana. Bueno. Mucho más importante me parece otra cita mucho más breve. ¿Qué me importan las leyes, la sociedad, si dentro de mí hay un reino donde yo sola soy? Bueno, recuerda a Lope de Vega, con aquello de "Ay, mi divino rincón donde soy rey de mis pajas", en El villano en su rincón. Luego tenemos pues más citas de Atl, de su diario, o sea, del diario de Atl. Pero estos son, vamos, esto es vida privada, estos son cotilleos. Bueno, el primero es vida privada y cotilleos, el segundo ya es más significativo, y esto sí que merece la pena leerlo. Ella ha vuelto a vivir en mi casa. Se pelean. Por las noches, en el silencio de la vasta estancia, dormíamos en nuestro antiguo lecho, testigo y víctima de nuestros amores. Una de esas noches, después de una breve discusión, yo me dormí profundamente, pero en medio de mi sueño empecé a sentirme inquieto como si fuese víctima de una pesadilla y abrí los ojos. Estaba sobre mí, desnuda, con su cabellera revuelta sobre mi cuerpo, empuñando un revólver cuyo cañón apoyaba en mi pecho. Tuve miedo de moverme, el revólver estaba amartillado y el más leve movimiento mío hubiera provocado una conmoción nerviosa en ella y el gatillo hubiera funcionado. Poco a poco fui retirando el revólver y cuando mi cuerpo estuvo fuera de su alcance rápidamente le cogí la mano y le doblé el brazo fuera de la cama. 5 tiros que perforaron el piso pusieron fin a la escena. Bueno, ¿qué dice la biógrafa feminista de este intento de asesinato, de esta manifestación de que la musa también era un poco una puta loca? Bueno, pues dice, la violencia supera al amor. Violencia, bueno, estuvo a punto de matarlo. Según narra Atl, cuando estaba en los andamios, Nahui iba y lo injuriaba, al igual que en las fiestas. Un día él le arroja un bote de pintura que la baña de la cabeza a los pies. Pues seguramente habría ido hoy a la cárcel por eso. Porque claro, de eso hay prueba pública, hay constancia pública, y de lo del revólver está solo su testimonio. Y no funciona eso de yo sí te creo, hermano. Bueno, pues hay más fragmentos del diario de Atl. Es que es eso, el que quiera leer a Atl, pues esto es lo que tiene. Luego hay una comparación con Frida Kahlo. Y sí que hay algún poema suyo.
pero esto es una cita de Andrés Enestrosa, del escritor Andrés Enestrosa. Dice: íbamos a comer al exconvento de la Merced, donde Atl y Naui ofrecían frecuentemente banquetes. Él era un gran cocinero, ella servía a la mesa. Peleaban mucho. Un día, ella... Madre mía. Un día, o sea, es una jantipa. Un día ella le vació la olla de mole en la cabeza. Luego se separaron y ella tuvo amores pasajeros de una sola vez. Llevaba una vida sexual desordenada o muy intensa. Me parece que no se decide si desordenada o muy intensa. Cuando peleaba con algún hombre editaba manifiestos y los colgaba en las calles o los leía en voz alta a sus amigos. Poco a poco enloqueció y vivió en la extrema pobreza. Nunca pidió limosna, pero provocaba que se la dieran. Y hay un fragmento de Je ne suis pas riche. Bueno, en fin, no soy rica y hago trampa frente a los adinerados que se preocupan por ser ricos en amor, como yo. Me es fácil hacer trampa porque me he visto bien sin un centavo. No soy rica, pero le hago trampa a la vida. Como ladrones todos pagan la felicidad que yo he encontrado sin un centavo. Maniquíes no se mueven por miedo a que les caiga el dinero gastado. Soy más rica que ellos, lo tengo todo, sin un centavo. Hago trampa, por eso soy rica. Bueno, luego le pregunta, ¿por qué la abandonaron sus amigos? Hombre, si te parece. Si te parece, claro, todo esto pues nos parecen conductas erráticas, pero claro, pueden o sea, quiero decir, no puede verse a que fuera puede verse a una enfermedad mental de origen perfectamente químico y desde luego muy poco controlable en nuestros días y en aquellos tiempos. Imaginémonos, pues puede ser que Naui Olin tuviera una personalidad creativa, imaginativa, que tuviera un demonio detrás, que lo que le hacía interesante por un lado, pues fuera también lo que le hacía insoportable. Pero claro, lamentablemente la ciencia psiquiátrica en aquellos tiempos estaba por los suelos. Ahí estaba Freud aplicando cocaína en la vagina de las... Eso evidentemente no iba a ningún lado, pero tampoco ha avanzado mucho. Es decir, los psiquiatras, por muy cuidadosos, pues tampoco pueden hacer mucho. Tampoco, o sea, realmente es como el cáncer. La locura es como el cáncer. Es un mal enorme que afecta a una porción terrible de la humanidad y estamos bastante indefensos frente a estos dos titanes, frente a estos dos gigantes que acaban con los pobres y con los ricos, con los poetas y con los labriegos, con todo el mundo. Solo que quizá en los artistas se nota más, porque cuando alguien descuella y destaca por su inteligencia, por sus obras, y luego parte de sus obras son tirarle la olla de mole en la cabeza al doctor Atl, pues se nota más. En todo caso, pues sirva esto para mostrar la paciencia del doctor Atl, que no solo era un viejo que intentaba seducir jovencitas, sino que el hombre tenía paciencia sí, paciencia y saber estar, pues de una manera bastante memorable. Luego tenemos un capítulo titulado No a Hollywood, sí al desnudo, en el que vemos muchos desnudos artísticos y no condicionados por el mercado de Naui Olin. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, pues los poemas no eran muy buenos, pero por lo menos aquí enseña el potorro, enseña el pepote. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es óbice para tener una gran carrera artística, para ser un artista destacable, porque también nada de esto se puede enseñar, a no ser que le ponga una censura como de... y aún así sería demasiado arriesgado. Sí, bueno, pues imaginémonos lo que tapa esto. Que a Colette le vimos las peras y sin embargo es una grandísima escritora. Quiero decir que, y además también hemos visto a escritores varones desnudos, o sea que no hay que tener prejuicios de... ella consideraba que salir desnuda era parte de su actividad artística y bueno, pues yo no me quejo. Luego tenemos más muestras de su arte pictórico, que bueno, pues eso tiene un valor naif, muy opuesto a ese realismo
social o socialista, o a veces nacionalsocialista de sus amigos, yo no sé por qué reproducen en blanco y negro un cuadro que ya han reproducido. Esto es bastante... Efectivamente, su cuerpo, su rostro eran una manera de expresión artística, pero vamos, la expresión de una modelo, de una... De hecho lo dicen aquí, ¿verdad? Se expresa con su rostro. Bueno, todo el mundo se expresa con su rostro tampoco. Es como cuando la Real Academia dice voz expresiva. Todas las voces son expresivas. Bien, hay algún poema de Nahui Olin, pero vamos, que este libro de entrada es interesante en primer término para conocer un poco la vida, los diarios, incluso un fragmento de poema del doctor Atl. Hay que empezar, hay que evitar empezar la casa por... Bueno, aquí tenemos una cosa muy interesante que es un autorretrato en tinta china. Bien, sí que hay aquí un poema de Nahui Olin, pues sí, leámoslo para... En fin, sí, está bien. O sea, me parece que es empezar la casa por el tejado, hablar de la musa antes que del pintor, pero bueno, para desagraviar su memoria poética de que no hacía nada más que enseñar las brevas, pues vamos a... De su hermano Manuel, Nahui Olin escribe: tenía un hermano mayor, Manuel. Para consentirme de mirada hermosa tras sus anteojos, construía motores, revelaba fotos admirables, sus manos eran bellas y amables para abrazarme después de los castigos. Me acariciaban para quitarme la pena que me ahoga por mi esclavitud. Al regresar de Francia quiso partir con papá, que le quedaba más allá del sol. Su sueño no tuvo despertar, tan joven, quiso morir para consentirme mejor, y se fue lejos, fuera de toda ley, para impedirme que sufriera. Tuve un hermano para mimarme desde lejos, fuera de toda ley. Pues, no, bueno, parece que esto está traducido del francés, pour me gâter, Caline, je suis dedans. El caso es que, ¿a qué nos recuerda esto? Pues a Coeur, ¿no? Yo tenía un camarada. Bueno, vamos a ver, pues, puede ser influencia ya del, no sé, del nazismo de Atl. Bueno, pues esto está bien, muchas fotos, aquí más fotos de Nahui Olin desnuda, ahora por Antonio Garduño. Sí, algún poema suyo, más cosas. Es un libro muy agradable, es un recorrido bastante completo. Aquí tenemos una carta de Atl que firma con un hipo corístico, firma diciendo: con muchos besos y la más grande admiración de tu Atlixquito, 3 de julio de 1924. Pues aquí tenemos una carta de Atl, firmado como Atlixquito. Y bueno, pues realmente esto es lo que hay. Luego hay bibliografía sobre exposiciones de Nahui Olin. Quizá hubiera sido más justo... Bueno, y aquí Nahui Olin, ya con una edad, que quizá hubiera sido más justo dedicar el libro a ambos, Dr. Atl y Nahui Olin. Pero, bueno, en fin. Por cierto, el libro es de Adriana Malvido y es esta feminista mexicana de aquí. Nacida en 1957, dice que ejerce el periodismo cultural. Hay como cierto oxímoron en eso de periodismo cultural. Bueno, pues esto es todo lo que hay sobre el Dr. Atl. Ya está. Sugerencia a las casas editoriales que haya más, que era un interesante pintor de volcanes, género, por cierto, que le gusta mucho a... no quiero decir que le gusta el Dr. Atl, sino que es un género que él ha practicado, la pintura de volcanes. Jacobo Alcalde Gibert ha sido pintor de volcanes durante... Lo que me temo es que lo habrá destruido todo, pero bueno, porque es muy Savonarola de sus propias obras. También paisaje mexicano, por supuesto retratos de Nahui Olin. Es un pintor que casi no podemos juzgar porque es que casi no hay publicaciones sobre él. Así que, queridas casas editoriales, ya que habéis tirado ya que habéis sacado por las patas a Nahui Olin del olvido, Dr. Atl, por favor, que ya estaba olvidado en 1973, ya hemos visto a Zamora Vicente diciendo: ¿quién se acuerda del Dr. Atl? Pues yo, alma de cántaro, pues yo, que me acuerdo de casi todo el mundo.